Parecía un fantasma caminando entre los vivos. 20 años de completo aislamiento habían tallado profundas arrugas en el rostro curtido de Thaddeus Crane, y sus manos no habían sentido el calor de otro ser humano desde el día en que juró no volver a tocar a nadie. Pero cuando la encontró atada a ese roble, sangrando y apenas consciente, todo lo que había construido para protegerse estaba a punto de derrumbarse. La niebla de la mañana aún se aferraba a los pinos mientras Thaddeus descendía por el sendero de la montaña. Un viaje que solo hacía 2 veces al año para abastecerse. Su cabaña se encontraba a 5 kilómetros de altura, escondida donde a nadie se le ocurriría mirar. Así lo quería. Así tenía que ser. Sus botas crujieron sobre las hojas cubiertas de escarcha mientras se acercaba al claro donde solía estar el antiguo puesto comercial. Pero algo andaba mal. El silencio se sentía diferente, más pesado. Entonces la vio. Una joven estaba atada al enorme roble con una cuerda gruesa. Su cabello oscuro enmarañado con sangre, su vestido rasgado en el hombro. Tenía los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Estaba viva, pero a duras penas. Eso lo detuvo en seco. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta, que se alejara, que fingiera no haberla visto. Durante 20 años, había evitado precisamente este tipo de situación. La que requería acercarse a otra persona. La que exigía que le importara. Pero mientras permanecía allí, congelado entre su pasado y este momento, los ojos de la mujer se abrieron de golpe. Eran verdes como la hierba primaveral, y al fijarse en él, albergaban algo que no había visto en décadas. Esperanza. Intentó hablar, pero solo salió un susurro. Sus labios se movieron, formando palabras que él no podía oír desde donde estaba. Thaddeus sintió que sus muros cuidadosamente construidos empezaban a resquebrajarse. Cada paso hacia ella sería un paso más lejos de la seguridad que había construido. Cada momento que se quedara lo acercaría a aquello de lo que había pasado 20 años huyendo. La cabeza de la mujer volvió a caer hacia adelante, inconsciente. La sangre manaba de un corte en su sien, manchando la cuerda que la sujetaba. Quienquiera que hubiera hecho esto se había ido hacía tiempo, pero podría volver. Y si lo encontraban allí, apretaba los puños, librando una guerra interior. Aún podía irse. Aún podía salvarse. Pero al darse la vuelta para irse, oyó algo que le heló la sangre. El lejano sonido de caballos acercándose, múltiples jinetes moviéndose rápido entre los árboles. Pero lo que aún no sabía era que ayudarla lo obligaría a enfrentarse a la razón por la que había estado escondido durante 20 años. Y los hombres que se acercaban entre esos árboles no eran bandidos cualquiera. Eran los mismos que destruyeron su vida hacía 2 décadas. El sonido de cascos se hizo más fuerte, quizá a 2 minutos de distancia. Thaddeus miró a la mujer inconsciente, luego al camino que podía tomar para escapar. 20 años de instinto de supervivencia le decían que corriera. Pero algo más profundo, algo que creía haber enterrado para siempre, lo impulsó a acercarse a ella. Le temblaban las manos al alcanzar la cuerda. En el momento en que sus dedos tocaron las fibras ásperas, los recuerdos lo inundaron. La última vez que intentó salvar a alguien. La última vez que le importó. La última vez que todo salió mal por sus decisiones. La mujer se movió mientras él deshacía los nudos. Abrió los ojos de nuevo, esta vez con más claridad, y lo miró directamente. De cerca, pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio. Tal vez rondaba los 20 y tantos, con la mandíbula apretada a pesar de su condición. Por favor, susurró con voz aro. Volverán. Fueron a buscar más cuerda. Más cuerda. A Thaddeus se le encogió el estómago. No eran solo ladrones de paso. Tenían planes para ella. Planes que la obligarían a mantenerse con vida por un tiempo. Sus dedos encontraron el nudo y comenzaron a soltarlo. La cuerda estaba tensa, clavándose en sus muñecas donde había forcejeado. Cada segundo parecía una hora a medida que el ruido de los cascos se acercaba. Ahora podía oír voces,
risas ásperas que se extendían por el aire matutino. ¿Puedes caminar?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Se sentía extraño hablar con otra persona después de tanto tiempo. Ella asintió, aunque él podía ver el esfuerzo que le requería. Creo que sí. Me llamo Ellaner. Ellanar Harper. Thaddeus no dijo su nombre. Los nombres creaban conexiones, y las conexiones llevaban al cariño. Y el cariño llevaba al tipo de dolor que había jurado no volver a sentir. Pero cuando el último nudo se soltó y ella se desplomó hacia adelante, la atrapó instintivamente. El contacto lo conmocionó. Su peso contra su pecho, la calidez de su piel, la confianza en cómo se inclinaba hacia él. Por un instante, los muros que había construido se agrietaron de par en par, y recordó lo que se sentía ser humano. Pero las voces se acercaban. Podía distinguir las palabras. Más le vale que siga ahí o Hayes nos va a despellejar vivos. ¿A dónde irá? La atamos bien. Thaddeus sintió a Ellanar tensarse en sus brazos. Hayes. Incluso después de 20 años, ese nombre lo golpeó como un puñetazo. Clayton Hayes, el hombre que se lo había arrebatado todo. El hombre que lo había convertido en un fantasma. Eleanor debió sentir su reacción porque se apartó para mirarlo a la cara. ¿Los conoces? Eso lo miró fijamente a los ojos verdes, viendo su propio miedo reflejado en ellos. Podía decirle la verdad. Podía explicarle que Clayton Hayes ya le había destruido la vida, que le había quitado a la mujer que amaba y había transformado ese amor en algo que terminó en sangre, gritos y una culpa tan pesada que lo había llevado a las montañas. Pero antes de que pudiera responder, los jinetes se abrieron paso entre los árboles. 4 hombres a caballo, liderados por una figura que Thaddeus reconoció a pesar de los años transcurridos. Clayton Hayes se irguió en su silla, sus ojos oscuros escudriñando el claro hasta encontrar la cuerda vacía que colgaba del roble. Entonces esos ojos encontraron a Thaddeus, y una lenta y cruel sonrisa se dibujó en el rostro de Hayes. Bueno, que me aspen, Thaddeus Crane. Me preguntaba cuándo saldrías del agujero en el que te has estado escondiendo. El aire entre ellos crepitaba con 20 años de asuntos pendientes. Hayes desmontó lentamente, sus espuelas tintineando a cada paso al acercarse. Los otros 3 hombres permanecieron montados, con las manos apoyadas en sus armas, formando un círculo flexible alrededor de Thaddeus y Ellaner. 20 años, Crane. 20 años. Me he preguntado qué te pasó después de esa noche. La voz de Hayes transmitía la misma fría diversión que Thaddeus recordaba. Oí que te volviste loco. Oí que te suicidaste, pero aquí estás, haciéndote el héroe otra vez. Thaddeus se colocó entre Hayes y Eleanor, con el cuerpo rígido por la tensión. Ellanar la agarró del brazo y él la sintió temblar, pero ella no se acobardó. Había acero en ella, algo que Hayes aún no había roto. Suéltala, dijo Thaddeus, con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Tu pelea es conmigo. Hayes rió. Un sonido como el de un cristal roto. ¿Mi pelea? Vaya. Todavía no entiendes lo que me costaste esa noche. ¿Verdad? Señaló a Ellaner. Esta cosita preciosa vale mucho dinero para unos compradores muy particulares del norte. Pero tú, sus ojos brillaron con malicia. Vales algo mucho más valioso. Mereces verte sufrir. Los recuerdos se estrellaron contra Thaddeus como una ola. El rostro de Sara. Sus gritos. La forma en que Hayes había usado su amor por ella como arma, obligándolo a elegir entre salvarla y hacer lo correcto. La decisión que los había destruido a ambos. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Thaddeus. No lo suficiente. Hayes sacó su arma, pero no la apuntó a Thaddeus. La apuntó a Ellaner. Mira, aprendí algo esa noche de hace 20 años. La mejor manera de lastimar a un hombre como tú no es matarlo. Es obligarlo a mirar mientras destruyes todo lo que le importa. Ellanar se enderezó a pesar del arma que la apuntaba. No sé qué pasó entre ustedes dos, pero no voy a ser tu peón.
Miró a Thaddeus. Y tú tampoco deberías. Algo en su voz rompió su parálisis. Esta no era Sara. Eleanor era diferente, más fuerte. No le estaba pidiendo que la salvara. Le estaba pidiendo que la apoyara. Hayes también notó el cambio. Su sonrisa vaciló ligeramente, conmovedora. Pero verás, Crane tiene debilidad por las damiselas en apuros. ¿Verdad, Crane? Cuéntale sobre Sara. Cuéntale cómo tus actos heroicos hicieron que mataran a la mujer que amabas. Las palabras dieron en el blanco. Thaddeus sintió que la antigua culpa crecía, amenazando con ahogarlo. Pero la mano de Eleanor encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron con los suyos. Su toque era cálido, real, presente, no un recuerdo, no un fantasma. No me importa el pasado, dijo en voz baja, sin apartar la mirada de él. Me importa el presente. Hayes alzó aún más el arma. ¡Qué dulce! Pero ahora mismo, ambos vienen con nosotros. Monta, grulla, y si intentas algo heroico, le meteré una bala en su bonita cabeza y te haré cargar con el cuerpo. Thaddeus miró a los hombres montados, calculando distancias y probabilidades. 4 hombres armados contra un ermitaño desarmado y una mujer herida. Lo inteligente era rendirse, buscar una oportunidad más tarde. Pero cuando Hayes señaló hacia los caballos, Thaddeus captó algo en los ojos de Eleanor. Un leve asentimiento hacia la espesa maleza detrás del roble. Tenía un plan. Pero lo que no sabía era que seguir su ejemplo significaba confiar completamente en otra persona. Algo que Thaddeus no había hecho en 20 años. Y la última vez que había confiado en alguien, había terminado en sangre. El plan de Eleanor era simple y desesperado. Mientras Hayes les indicaba que se acercaran a los caballos, de repente, se tambaleó, gritando como si su pierna herida hubiera cedido. Instintivamente, Thaddeus se movió para atraparla. Y en ese momento de distracción, agarró un puñado de tierra y agujas de pino y se lo arrojó a la cara de Hayes. El forajido maldijo y se tambaleó hacia atrás, arañándose los ojos. Eleanor agarró la mano de Thaddeus y tiró de él hacia la densa maleza detrás del roble. Por una fracción de segundo, dudó. Correr significaba comprometerse con ese camino, preocuparse por lo que le sucediera. Entonces el arma de Hayes rugió. La bala astilló la corteza a centímetros de la cabeza de Eleanor, y el instinto de supervivencia de Thaddeus tomó el control. La rodeó con el brazo por la cintura y se zambulló entre la maleza justo cuando los otros 3 hombres abrieron fuego. Las ramas les desgarraron la ropa al abrirse paso entre la maleza. Detrás de ellos, Hayes gritaba órdenes, con la voz desgarrada por la furia. No los maten. Los quiero vivos. Dispérsense. No pueden llegar lejos. Eso llevó a Eleanor a lo más profundo del bosque, siguiendo viejos senderos de caza que había memorizado durante sus años de soledad. Su cabaña estaba a 5 kilómetros montaña arriba, pero llegar allí implicaba cruzar terreno abierto donde los hombres de Hayes podrían localizarlos fácilmente. ¿Puedes seguir el ritmo?, preguntó al detenerse tras un tronco caído. Eleanor estaba pálido, y la sangre de la herida de su cabeza se había secado en su sien, pero sus ojos reflejaban una determinación feroz. «Puedo seguir el ritmo», dijo. «La pregunta es ¿a dónde vamos? Porque si piensas simplemente correr hasta que se rindan, no conoces a hombres como Hayes. No se rinden». Tenía razón. Hayes lo había encontrado después de 20 años. El hombre era perseverante, sobre todo. Y ahora Thaddeus le había dado una nueva razón para cazar. «Hay un lugar», dijo Thaddeus. «Una cabaña. Está escondida, es defendible, pero llegar allí va a ser peligroso», concluyó Eleanor. «Todo es peligroso ahora. Pero prefiero morir luchando que dejar que me arrastren de vuelta». Ella lo miró fijamente. ¿Qué quiso decir con Sara? ¿Con qué matarían a alguien? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Durante 20 años, había evitado hablar de Sara, incluso había evitado pensar en su nombre. Pero agazapado tras ese tronco,
con las balas silbando sobre sus cabezas y los ojos verdes de Eleanor exigiendo la verdad, se encontró hablando. Sara era mi esposa, dijo en voz baja. Hayes la tomó, la usó como cebo para que hiciera algo que no debía. Pensé que podía salvarla y aún así hacer lo correcto. Me equivoqué. ¿Qué le pasó? Tata cerró los ojos, viendo el rostro de Sara con la misma claridad que si estuviera sentada a su lado. Murió porque confié en Hayes cuando dijo que la dejaría ir si cooperaba. Le di lo que quería y la mató de todos modos, solo para demostrar que podía. Eleanor guardó silencio un momento. Luego se acercó y le tocó el brazo. No soy ella, dijo simplemente. Y esto no ha pasado 20 años. Si esperas a que muera para sentirte culpable, te vas a decepcionar. A pesar de todo, Thaddeus casi sonrió. Eleanor Harper definitivamente no era Sara. Sara había sido amable, confiada, dispuesta a ver lo bueno en cada persona. Eleanor era acero afilado envuelto en determinación. El sonido de ramas que se rompían cerca interrumpió su conversación. Los hombres de Hayes estaban cerca, dispersos por el bosque en una búsqueda metódica. Thaddeus podía oírlos llamarse, coordinando sus movimientos. Tenemos que movernos, susurró. No te alejes. Pisa donde yo pise y pase lo que pase, no mires atrás. Pero mientras se preparaban para salir de su escondite, Eleanor lo agarró del brazo. Thaddeus, si vamos a confiar el uno en el otro, necesito decirte algo sobre por qué Hayes me llevó. No se trata solo de dinero. Si tú fueras Thaddeus, ¿qué harías? ¿Parar a escuchar la verdad que podría cambiarlo todo o seguir huyendo antes de que los hombres de Hayes los encuentren? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué opción tomarías porque lo que Eleanor revelara a continuación pondría patas arriba todo lo que Thaddeus creía saber sobre esta situación. Thaddeus se quedó paralizado, con la mano aún agarrando el brazo de Eleanor. El sonido de los hombres de Hayes se acercaba, pero algo en la voz de Eleanor le decía que esto no podía esperar. Lo que fuera que estuviera a punto de revelar lo cambiaría todo. Dime, susurró. La mirada de Eleanor se dirigió hacia los sonidos de la persecución y luego volvió a su rostro. Hayes no me secuestró al azar. Me ha estado buscando específicamente. Mi verdadero nombre no es Eleanor Harper. Es Eleanor Blackwood. El nombre impactó a Thaddeus como un rayo. Blackwood. El juez Marcus Blackwood. El hombre que intentaba imponer la ley y el orden en el territorio hace 20 años. El hombre del que Hayes huía cuando secuestró a Sara. El juez Blackwood era mi padre. Eleanor continuó con urgencia. Hayes lo mató 6 meses después de lo que le pasó a tu esposa. Lo hizo parecer un accidente. Pero yo sabía que no era así. He estado buscando a Hayes desde entonces, reuniendo pruebas, construyendo un caso. Eso la miró fijamente, dándole vueltas. No eres una víctima. Eres. Soy cebo, dijo con gravedad. Dejé que me llevara porque necesitaba acercarme a su operación. Tengo pruebas ocultas que podrían ahorcarlo a él y a toda su red. Pero no contaba con que aparecieras y complicaras las cosas. El sonido de la maleza al romperse era de unos 50 a 1 metro de distancia. La voz de Hayes se oía entre los árboles. No pueden haber ido muy lejos. Revisa cada escondite. Thaddeus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía entender sobre esta situación estaba mal. Eleanor no era una mujer inocente que necesitara ser rescatada. Era una cazadora como Hayes y él estaba atrapado entre ellos. ¿Y qué soy yo para ti?, preguntó con voz apenas audible. Otro cebo. La expresión de Eleanor se suavizó. Se suponía que lo eras. Hayes lleva 20 años obsesionado con encontrarte. Cuando escuché las historias sobre un ermitaño que vivía en estas montañas, pensé que tal vez. Pero luego vi tu cara cuando me encontraste atada a ese árbol. La forma en que me miraste no era falsa. ¿Cómo lo sabes? Porque he pasado 6 años aprendiendo a leer a la gente, aprendiendo a detectar mentiras y manipulación. Y lo que vi en tus ojos era real.
Ella le apretó la mano con más fuerza. Pero Thaddeus, necesitas saberlo. Las pruebas que reuní sobre Hayes incluyen información sobre lo que realmente ocurrió la noche en que Sara murió. Esas palabras le paralizaron el corazón. ¿Qué quieres decir? Hayes no solo mató a Sara para hacerte daño. La mató porque descubrió algo sobre su operación. Algo que podría haberlo destruido incluso entonces. No le fallaste, Thaddeus. Ella ya estaba muerta en el momento en que descubrió su secreto. Antes de que Thaddeus pudiera procesar esta revelación por completo, un disparo sonó incómodamente cerca. Una voz gritó: «Encontré su rastro. Se fueron por aquí». Thaddeus tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. En lugar de correr, se giró hacia sus perseguidores. «¿Dónde está la prueba?» «Escondida en mi alforja. Pero Hayes la tiene ahora. Entonces no correremos a mi cabaña», dijo. «Vamos a recuperar tu prueba». Eleanor lo miró fijamente. «Eso es suicidio. Son 4, quizás. Pero hace 20 años, dejé que Hayes me lo quitara todo porque tenía miedo de contraatacar. No volveré a cometer ese error». La miró a los ojos verdes, viendo el rostro de Sara por un instante, luego a Eleanor con claridad. «Además, tú mismo lo dijiste. No eres Sara, y yo no soy el mismo hombre que la dejó morir». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Hayes contaba con exactamente esa reacción. La evidencia que Eleanor creía oculta era en realidad información plantada, y Hayes los estaba usando a ambos para atraer a alguien mucho más peligroso de lo que ninguno de los dos podía imaginar. Si te gusta la historia, suscríbete al canal. Se movían por el bosque como sombras. Thaddeus guiaba a Eleanor en un amplio círculo que los llevaría de vuelta al claro desde un ángulo inesperado. 20 años de vida en la montaña le habían enseñado paciencia y silencio. Cada paso estaba calculado. Cada rama rota evitada. Mientras se acercaban sigilosamente al lugar donde Hayes y sus hombres habían acampado, Thaddeus pudo ver los caballos atados cerca del roble donde Eleanor había estado atada. Su alforja colgaba de uno de los animales, tentadoramente cerca, pero protegida por hombres armados. Hayes estaba de pie en el centro del claro, estudiando las huellas en la tierra. Sus 3 compañeros se habían dispersado en diferentes direcciones, siguiendo pistas falsas. El líder de los forajidos era mayor ahora. Su cabello oscuro se veía entre canas, pero se movía con la misma confianza depredadora que Thaddeus recordaba. «No están lejos», gritó Hayes a sus hombres. «Grulla se ha ablandado con la edad. Hace 20 años, nunca lo habría rastreado tan fácilmente», le susurró Eleanor al oído a Thaddeus. «Intenta hacerte enfadar. Hacerte hacer una estupidez». Tenía razón. Hayes lo estaba provocando igual que había hecho con Sara. Pero esta vez, Thaddeus tenía la ventaja de conocer el juego. Estudió el terreno, contando armas, midiendo distancias. Hayes llevaba un rifle a la espalda y una pistola en la cadera. Los caballos estaban nerviosos, moviéndose inquietos. Algo en la disposición parecía extraño. «Esperad aquí», susurró Thaddeus a Eleanor. «¿Cómo no?», le susurró ella. «Lo hacemos juntos o no lo hacemos». Antes de que pudiera replicar, la voz de Hayes atravesó el bosque. «Sí, Arey, sé que estás ahí fuera. ¿Por qué no sales y me enfrentas como un hombre? ¿O te escondes tras las faldas de otra mujer?». Las palabras le dolieron, pero Thaddeus se obligó a mantener la calma. Notó algo que le heló la sangre. Hayes no dejaba de mirar hacia el bosquecillo del otro lado del claro, como si esperara a alguien. «Es una trampa». Thaddeus se dio cuenta. «Tiene más hombres apostados en otro lugar». Eleanor siguió su mirada y asintió con gravedad. «Entonces necesitamos un enfoque diferente». Sacó algo de su vestido roto. Una pequeña pistola Derringer escondida hasta ahora. «Un disparo cuenta». «¿Dónde te lo dije? Llevo 6 años planeando esto. No voy a ningún sitio sin estar preparada». Revisó el arma con pericia. «Pero esto es lo que necesito saber. Thaddeus,
Cuando empiece el tiroteo, ¿puedes matar a Hayes? Porque si dudas, si dejas que la culpa por Sarah te detenga, ambos moriremos. La pregunta cortó el meollo del asunto. Durante 20 años, Thaddeus había evitado la violencia, la confrontación, la mera posibilidad de tener que tomar decisiones de vida o muerte. Se había convertido en un fantasma, precisamente para evitar momentos como este. Pero al ver el rostro decidido de Eleanor, la dureza de sus ojos, se dio cuenta de que no era el mismo hombre destrozado que había huido a las montañas. Algo había cambiado en el momento en que decidió desatar sus ataduras en lugar de marcharse. «Puedo hacer lo que sea necesario», dijo. La voz de Hayes resonó de nuevo. «Tengo todo el día, Crane, pero cuanto más esperes, más disfrutaré de lo que le haga a tu nueva amiga cuando la atrape». Eleanor tensó la mandíbula. «Eso lo decide. Voy a crear una distracción. Cuando lo haga, llega a esos caballos y trae mi alforja». «Eleanor, no. Es demasiado peligroso». Lo miró con algo que podría haber sido afecto. Ya sabes, para un hombre que no ha hablado con nadie en 20 años, empiezas a preocuparte bastante rápido. Antes de que pudiera detenerla, Eleanor salió al claro, con el Deringue escondido a sus espaldas. «¿Me buscas, Hayes?» Hayes se dio la vuelta, llevando la mano a su arma. «Vaya, vaya, la conejita sale de su madriguera. ¿Dónde está tu ángel de la guarda?» «Papá», dijo Eleanor secamente. «¿Me quieres? Ven y tómame», sonrió Hayes. Pero Thaddeus pudo ver la incertidumbre en sus ojos. No era así como esperaba que fueran las cosas. «Mientes. Crane no te abandonaría. Es demasiado héroe». «Entonces no lo conoces tan bien como crees», respondió Eleanor. Pero cuando Hayes empezó a caminar hacia ella, Thaddeus vio movimiento entre los árboles detrás del forajido. 3 hombres más emergían de su escondite con los rifles en alto. Eleanor se encaminaba hacia un fuego cruzado y no los vio. La trampa se cerraba y Thaddeus tenía segundos para decidir: salvar a Eleanor y perder cualquier posibilidad de obtener las pruebas, o ir a por ellas y ver morir a otra mujer por sus decisiones. El tiempo se ralentizó. Thaddeus vio a los 3 fusileros ocultos apuntando a Eleanor. Vio a Hayes alcanzar su arma. Vio el dedo de Eleanor apretar el gatillo de la Deringue. 20 años de aislamiento no lo habían preparado para este momento de absoluta decisión. Pero 20 años de supervivencia en la montaña le habían enseñado algo más. Al enfrentarse a una situación imposible, al cambiar las reglas del juego, Thaddeus salió de entre los árboles. Pero en lugar de avanzar hacia Eleanor o los caballos, hizo algo inesperado. Caminó directo hacia Hayes, vacío. Con las manos en alto, su voz se oyó por todo el claro. «¿Me necesitas, Clayton? Aquí estoy. Pero terminemos lo que empezamos hace 20 años. Solo tú y yo». Hayes dudó, con el arma a medio desenfundar. Los fusileros ocultos seguían apuntando a Eleanor, pero ahora su atención estaba dividida. Este no era el plan. «¿Crees que soy estúpido, Crane? ¿Crees que caeré ante un sacrificio noble?» «Ningún sacrificio», dijo Thaddeus, sin dejar de caminar hacia adelante. «Solo la verdad. Me has estado buscando durante 20 años porque sabes que soy el único que puede probar lo que realmente le sucedió al juez Blackwood. Eleanor no es la verdadera amenaza para ti. Yo lo soy». Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par. Lo comprendió de inmediato. Thaddeus se lo estaba jugando todo a un farol, intentando desviar la atención de Hayes de ella hacia sí mismo. El rostro de Hayes se ensombreció. «No sabes nada. Sé que mataste al juez Blackwood porque se estaba acercando demasiado a tu operación. Sé que Sarah encontró pruebas que te vinculan con la corrupción territorial que... Fui hasta la oficina del gobernador. Y sé que llevas 20 años aterrorizado de que recuerde lo que me dijo antes de morir. Fue una mentira absoluta, pero me impactó». El rostro de Hayes palideció, luego se puso rojo de furia. «Sarah no te dijo nada».
Estaba muerta cuando llegué. Las palabras quedaron flotando en el aire como una confesión. Ayes se dio cuenta de su error al instante, pero ya era demasiado tarde. Eleanor lo había oído. La admisión de que había matado a Sara, dicha delante de testigos. Cuando llegaste allí, Thaddeus insistió, ¿a dónde fuiste, Clayton? ¿Cómo supiste dónde encontrarla? A menos que seas tú quien la mató. Ayes desenfundó su arma por completo, apuntándola al pecho de Thaddeus. Cállate. Cállate ahora mismo. Pero Thaddeus siguió caminando, siguió hablando. La verdad es que nunca esperaste que sobreviviera tanto tiempo. Pensaste que el dolor me mataría o que bebería hasta morir en algún pueblo fronterizo. Pero aquí estoy, 20 años después, y recuerdo todo lo que Sara me contó sobre tu operación. Dije, cállate, gritó Ayes. Fue entonces cuando el Eyanar hizo su movimiento. Con Ayes completamente concentrado en Thaddeus, levantó la Deringue y disparó. La pequeña pistola chasqueó como un látigo, y uno de los fusileros ocultos se lanzó hacia adelante con un grito de dolor. El claro estalló en caos. Los otros dos fusileros apuntaron sus armas hacia Eleanor, pero Thaddeus ya se lanzaba hacia Ayes. 20 años de cortar leña y acarrear agua lo habían mantenido fuerte, y 20 años de ira le dieron velocidad. Derribó a Ayes por la cintura de Ayes, los arrojó al suelo. El arma de Ayes salió volando, deslizándose por la tierra hacia el roble. Rodaron y lucharon. 20 años de odio derramándose en puñetazos brutales y forcejeos. Pero Ayes era más joven, y no había pasado 20 años evitando el contacto humano. Logró zafarse de Thaddeus y corrió hacia su arma caída. El Eyanar estaba inmovilizada tras un tronco caído. Los dos fusileros restantes la mantenían atrapada con disparos constantes. Había usado su único disparo y recargar le quitaría unos segundos preciosos que no tenía. Los dedos de Ayes se cerraron alrededor de la empuñadura de su arma justo cuando Thaddeus se lanzó hacia adelante una vez más. Pero el forajido ya estaba listo, rodando para apuntar con el arma. He esperado esto durante 20 años. Gruñó Ayes, apretando el dedo sobre el gatillo. Pero lo que sucedió después demostraría que algunos lazos son más fuertes que la muerte, y algunas verdades se negaban a permanecer enterradas para siempre. El disparo resonó en el claro, pero no fue Ayes quien disparó. El Eyanar encontró un rifle que el herido había dejado caer y le disparó en el hombro, alejándolo de Thaddeus. El arma del forajido se le escapó al estrellarse contra la base del roble. Los dos fusileros restantes, al ver a su líder caído, salieron de su escondite y corrieron hacia los caballos. El Eyanar los soltó. No eran el verdadero premio. Thaddeus se puso de pie, respirando con dificultad, y miró a Ayes, agarrándose el hombro ensangrentado. Después de 20 años huyendo, 20 años de culpa y aislamiento, allí estaba el hombre que destruyó su vida, indefenso a sus pies. Acaba con él, jadeó Ayes apretando los dientes. Tienes todo el derecho. Pero Thaddeus no intentó coger el arma caída. En cambio, se acercó a Eleanor, que estaba apoyada contra un árbol, exhausta, pero firme. Sus ojos verdes lo escrutaron. ¿Por qué no lo mataste?, preguntó. Porque yo no soy él, dijo Thaddeus simplemente. Y porque lo necesitas vivo para testificar, sonrió Eyanar. A pesar de todo, las pruebas en mi mochila. No se trata solo de la operación actual de Ayes. Se trata de todo. El asesinato del juez Blackwood. La muerte de Sara, la red de corrupción. Pero necesitamos la confesión de Ayes para unirlo todo. Ayes rió amargamente desde donde estaba sentado, sangrando. ¿Crees que confesaré? ¿Crees que te ayudaré a destruir todo lo que he construido? Ya lo hiciste, dijo Eyanar, sacando un pequeño dispositivo de su vestido roto. Este grabó todo lo que dijiste sobre Sara, sobre estar presente cuando murió. Es suficiente para ahorcarte, Clayton Ayes. El rostro del forajido palideció al comprender lo que había sucedido.
Había sido superado estratégicamente por las mismas personas a las que creía estar persiguiendo. Miró el dispositivo con asombro. 20 años. 20 años he cargado con la culpa de su muerte, pensando que le fallé. Tú no le fallaste a nadie, dijo Eleanor con firmeza. Hayes mató a tu esposa porque ella se topó con pruebas que podrían haber desmantelado toda su red. Murió protegiendo la misma justicia por la que murió mi padre. Mientras el sol ascendía en el cielo matutino, Thaddeus ayudó a Eleanor a asegurar a Hayes y a curar su herida. No podían dejar que se desangrara antes de ser juzgado. Los fusileros heridos habían huido con sus compañeros. Pero Hayes era el verdadero premio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Thaddeus mientras se preparaban para abandonar el claro. Ahora lo llevamos ante el mariscal territorial. La evidencia de mi padre, combinada con la confesión de Hayes y lo que presenciamos hoy, será suficiente para erradicar la corrupción que ha envenenado este territorio durante décadas. Thaddeus volvió a mirar su montaña, el sendero que conducía a su cabaña y a 20 años de soledad. Y después, Eleanor se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo dorado en sus ojos verdes. Después de eso, tienes que tomar una decisión. Puedes volver a tu montaña y pasar otros 20 años solo. O puedes recordar que sigues vivo, que sigues siendo humano y que aún puedes preocuparte por los demás. No he tocado a nadie en 20 años, dijo en voz baja. Lo sé. Ella extendió la mano y tomó la suya. Sus dedos, cálidos y temblorosos, se sentían contra su palma. Pero hoy me salvaste. Y al hacerlo, te salvaste a ti mismo. Mientras se alejaban del claro, con Hayes tropezando delante de ellos con las manos atadas, Thaddeus sintió algo que no había experimentado en 2 décadas. Esperanza no solo de justicia, venganza o cierre, sino de la posibilidad de un futuro que incluyera más que la simple supervivencia. Eleanor tenía razón. Ella no era Sarah, y él no era el mismo hombre destrozado que había huido a las montañas 20 años atrás. Algunas prisiones las construyen otros, pero otras las construimos nosotros mismos. Y a veces se necesita el coraje de otra persona para demostrarnos que hemos tenido la llave todo el tiempo. 6 meses después, Clayton Hayes fue ahorcado por asesinato y corrupción. El gobierno territorial fue vaciado y nuevos funcionarios honestos ocuparon sus puestos. Thaddeus testificó en el juicio, su primera vez en un tribunal en 20 años. Eleanor permaneció a su lado mientras hablaba, con la mano firme sobre su brazo. Después del juicio, Thaddeus tuvo que tomar una decisión. Podía regresar a su cabaña en la montaña, a la seguridad de la soledad. Pero cuando Eleanor le pidió que la ayudara a continuar la labor de su padre para llevar justicia al territorio, descubrió algo sorprendente. 20 años de aislamiento le habían enseñado a sobrevivir solo, pero también le habían enseñado el valor de la conexión humana. Construyó una casa en el pueblo, lo suficientemente cerca de los habitantes de Ellan como para que pudieran verse las luces de los demás por la noche. A veces seguía pasando días en las montañas, pero ahora siempre regresaba. Había aprendido la diferencia entre estar solo y sentirse solo, entre la soledad y el exilio. Y a altas horas de la noche, cuando Eleanor lo visitaba y se sentaban junto a su chimenea a hablar del trabajo del día, Thaddeus recordaba lo que se sentía al volver a ser plenamente humano. Él tocaba su mano o ella se apoyaba contra su hombro y pensaría en lo extraño que era que la salvación pudiera ser atada a un árbol en un bosque limpio con un vestido desgarrado y ojos verdes llenos de determinación. Algunas historias terminan con venganza, otras terminan con la justicia, pero las mejores terminan con el acto simple y revolucionario de 2 personas que eligen confiar entre sí a pesar de todo lo que el mundo ha hecho para convencerlos de que la confianza es imposible. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal ahora. Haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta con un toque tan poderoso que perseguirá sus pensamientos mucho después de que termine.